Buenas tardes, muchas gracias. Bien, según la RAE, una demanda es una petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o reclamación de un derecho. Entre otras muchas cosas, una ley no es más que una respuesta articulada desde los poderes públicos a las peticiones de la ciudadanía. El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declara que el derecho a la vivienda hace referencia a un conjunto de derechos relacionados no solo con la vivienda, sino también con las condiciones de vida adecuadas, ampliando el concepto del mismo al derecho a vivir en cualquier lugar en condiciones de seguridad, paz y dignidad. En esa misma reiterada jurisprudencia se concibe la vivienda no como mero inmueble, objeto de propiedad privada, sino de forma amplia como un presupuesto básico para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proyecto de ley que hoy debatimos pretende ser la respuesta de los poderes públicos andaluces a la situación de emergencia habitacional provocada por la crisis hipotecaria y la colisión de derechos en los arrendamientos. Aquí ahora, debatiendo este proyecto, lo hacemos sobre la respuesta que sería pertinente hacer sobre las que habría que hacer unas preguntas. Y eso, al menos en el método científico, previamente a las respuestas, lo más importante son las preguntas que hacemos. En ese sentido, y por eso formarnos una opinión respecto al sentido del voto, querríamos saber si la norma que hoy votamos, a juicio del Consejo de Gobierno, responde al estado de necesidad en el que se encuentran los afectados de 5.150 ejecuciones hipotecarias que hubo en Andalucía en el 2017. En concreto, ¿cree el Gobierno que con una previsión económica de gasto contenida en la memoria de expediente de tramitación, que ayer nos enteramos que la habían doblado pero sigue siendo insuficiente, hasta el año 2020, esta ley tendrá un impacto relevante sobre los 10.437 lanzamientos, casi 10.500, realizados en Andalucía? Haciendo una sencilla y optimista regla de tres, la hacíamos previamente sobre el presupuesto previo que habían dado, se podrían adquirir unas 100 viviendas de un precio aproximado de unos 44.000 euros. En 2 años, entre 8 provincias, tocaríamos a unas 7 viviendas por provincia y por año, lo que es lo mismo. Un insulto a la sociedad que está demandando respuestas. Eso era hasta ayer, porque, como digo, ayer nos enteramos de que han doblado la cifra de financiación, lo cual no deja de ser insuficiente y sigue siendo un insulto a los ciudadanos que están viendo mermados sus derechos. Aquí se ahorran una regla de tres, en el sentido cuando se habla de las soluciones a la exclusión habitacional en la que se encuentran los afectados por más de 4.713 lanzamientos provenientes del impago del alquiler en Andalucía. Simplemente no se contempla en la ley los lanzamientos por alquiler. En esta ley no les sirve, no responde a los que tienen esa problemática. Y ese olvido tal vez no es casual. Ustedes han optado por intervenir mediante las ayudas al alquiler de manera que el subsidio al alquiler se transforma directamente en subvención al propietario. ¿Y quiénes son los propietarios? Bien, Cerberus, Blackstone, Oaktree o Goldman Sachs. Los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento en España son fondos internacionales de inversión, fondos buitre, que por su interés en maximizar los beneficios a toda costa se les llama así, incluidos los derechos fundamentales. ¿Cuándo fue la última vez que se promovieron viviendas de promoción pública en alquiler para dar respuesta a esta acuciante problemática que tienen muchos andaluces? Promoción pública de vivienda. ¿Cree el Gobierno que se fomenta el parque público de viviendas comprándole apenas 80 viviendas a las mismas entidades, algunas de ellas rescatadas con dinero público, que desahucian a sus moradores? O dicho de otra forma, ¿no creen ustedes
que se mantendría mejor el parque público de viviendas reponiendo lo que se vende o ampliándolo mediante iniciativa pública de conformidad con el Estatuto de Autonomía? Según se desprende de los datos de las propias entidades que proporcionaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre 2008 y 2017, a los que se les compra la vivienda, que son los mayores bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, no han pagado en conjunto ni un solo euro por el impuesto de sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones en ese periodo. ¿Cree el Gobierno andaluz que con esta ley se aumenta la transparencia, la información, claridad, accesibilidad a los recursos públicos en materia de vivienda? La andaluza podemos saber perfectamente dónde hay una escuela, dónde hay un centro de salud, dónde hay un centro médico, pero, sin embargo, no sabemos dónde hay vivienda pública, no sabemos cuáles son los precios de esa vivienda ni la oferta que hay. Y no lo sabemos porque no quieren que lo sepamos. Es sencillo. No se puede controlar la gestión pública de lo que se desconoce. En resumen, esta ley no nos gusta, y no nos gusta por una serie de cuestiones. En primer lugar, la ley rescata bancos, no personas. La compra de los inmuebles sometidos a ejecución hipotecaria va a favorecer a las entidades bancarias. Es una ley que no va a solucionar los problemas de los andaluces incursos en problemas con su hipoteca. De hecho, sí se van a alegrar mucho las entidades bancarias. La ley deja fuera de la solución y dentro del problema a los lanzamientos provenientes del alquiler. Andalucía ocupa la segunda posición en el ranking de lanzamientos por impago del alquiler, detrás de Cataluña. En tercer lugar, la ley es obsoleta e insuficiente desde antes de su aprobación. Esta ley no contribuye a rebajar esta segunda burbuja inmobiliaria de los precios del alquiler, originada por fenómenos como la concentración en la tenencia de vivienda, su función inversora y su uso turístico. Es el círculo vicioso de tantos problemas que cíclicamente tiene la economía y tenemos los andaluces. En cuarto lugar, si tuviera una dotación económica mínimamente seria, sería un estímulo a la subida de precios de venta de los inmuebles por cuanto garantiza el cobro de los préstamos al banco. No interviene en la financiación de la adquisición y el grifo de la financiación sigue cerrado para quien no dispone de al menos el 30% para financiarse. Por tanto, la mayoría de los andaluces siguen teniendo que optar al alquiler y también de ahí, de ese mercado del alquiler, está últimamente expulsado. No proporciona herramientas sobre la transparencia en la gestión ni herramientas en la información a los ciudadanos de los recursos públicos en materia de vivienda en su gestión. Por eso, a día de hoy, de los 65.373 andaluces y andaluzas que pueden estar esperando en el registro municipal de demandantes 5 años una vivienda no ya pública, sino simplemente protegida, no le hace ningún favor esta norma. Será la respuesta a la emergencia habitacional de esos 65.373 demandantes. La respuesta a la sociedad andaluza que da esta norma en estas cuestiones es presentar un proyecto de ley con 10 artículos nuevos y unas cuantas modificaciones. Por tanto, no nos gusta. Pero nos hemos involucrado al máximo y junto a otras fuerzas de la Cámara hemos intentado adecentar presentando 4 veces más enmiendas de los artículos que tiene la ley. Enmiendas de adecuación a la actualización social de políticas de vivienda, enmiendas orientadas a la transparencia en la gestión del parque público, enmiendas orientadas a reforzar la protección de la ciudadanía andaluza incursa en materia de desahucio, enmiendas que añaden una mínima reglamentación del parque público de vivienda. Y, sin embargo, no gustándonos este proyecto tal como estamos expresando, en la tramitación no le hemos votado que no a nada de lo que han propuesto para no poner obstáculos a cualquier medida que, por mínima que fuera, pudiera redundar en beneficio de algunas de las personas que tanto lo necesitan. Ustedes han decidido que su socio preferente y único para dar respuesta legislativa a la protección del derecho fundamental a la vivienda sea el Grupo Ciudadanos. Su opción por Ciudadanos es legítima, pero sepan que van a aprobar la ley de vivienda más importante de la legislatura en Andalucía de la mano del Grupo parlamentario que ha presentado la proposición de ley de garantía de la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de vivienda. En la misma dicen, y cito textual, nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente, facilitar la defensa del derecho a la propiedad, básicamente. Termino mi intervención tendiéndoles la mano una vez más. Queremos hacer un paquete de propuestas y seguir lanzando iniciativas de cooperación
por lo cual no. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre tomará la palabra la señora Martínez Martín. Su señoría tiene la palabra.